Hola, hoy nos vamos a contar algo acerca del tema de gases ideales en torno al tema de la materia física e introducción a la biofísica del ciclo básico de la UBA. Mi nombre es Pablo y voy a estar acompañándolos en este breve resumen del tema. Para comenzar, bueno, simplemente vamos a hacer un breve recordatorio acerca de los estados de agregación y los cambios de estado y en particular cuál es el estado de agregación que estamos analizando en este caso. Los casos de los sólidos que tienen forma y volumen propio, en aquellos que dominan las fuerzas de atracción, se puede identificar o se puede considerar como un conjunto de partículas formado por un conjunto de partículas muy cercanas entre sí y bien ordenadas. Eso es en base a la teoría denominada teoría cinética molecular de la materia. Los sólidos, al tener forma y volumen propio, no pueden fluir. En cambio, los líquidos, que no tienen forma propia, pero sí tienen volumen propio, las partículas están tan cerca como en el estado sólido, pero un poco más desordenadas, ¿no? Con la particularidad que aquellas que están cerca de la superficie del líquido son aquellas que son capaces de poder escaparse más fácilmente de él. Y por último, el estado gaseoso, que es el estado que nos compete ahora en este momento, es aquel estado en el cual las partículas no tienen ni forma ni volumen propio y todas las partículas están muy separadas entre sí. O sea, el tamaño de cada una de las partículas es mucho menor que la distancia que las separa entre ellas y eso hace que se puedan mover libremente y que le confieran la característica de no tener ni forma ni volumen propio. Tanto los líquidos como los gases, al no tener forma propia, tienen la capacidad de fluir. Eso es en cuanto a los estados de agregación. En referencia a los cambios de estado, cabe recordar que cuando un sistema pasa de estado sólido al estado líquido, ocurre el fenómeno denominado fusión y ese fenómeno ocurre a una determinada presión y temperatura. Lo mismo ocurre para una sustancia pura en el punto de solidificación, cuyo punto de fusión y solidificación para esa clase de sustancias puras suele coincidir. La solidificación es cuando pasa del estado líquido al estado sólido. Todos estos cambios de estado que ocurren a una determinada presión y temperatura suelen intercambiar energía y eso es parte de lo que haremos y trabajaremos en la unidad número 3. El otro cambio de estado, en donde pasa el sistema del estado líquido al estado vapor, se denomina vaporización, y el inverso, en donde el vapor pasa al estado líquido se denomina licuación o condensación. En estos casos también hay intercambios de energía involucrada y estos procesos ocurren a una temperatura y presión determinados para cada sustancia. Cabe aclarar que, bueno, que para la vaporización hay dos fenómenos en los cuales el sistema puede pasar del estado líquido al estado vapor, uno en el cual lo hacen solo las partículas de la superficie, que se denomina evaporación, y otro en el cual todas las partículas del volumen del líquido pasan simultáneamente al estado vapor y se lo denomina ebullición. Es parte de lo que de la jerga o de la terminología que tenemos que aprender a manejar. Por último, otros dos cambios que no suelen ser muy importantes, o por lo menos no lo vamos a trabajar con tanto detalle, son el de volatilización cuando el sistema pasa del sólido al vapor, o la sublimación cuando pasa del gas directamente al estado sólido. Acá marcado en rojo es el estado de agregación que vamos a estudiar y vamos a ver en particular la teoría cinética molecular de los gases para comprender el comportamiento de estos sistemas materiales. Acá dejo aparte un link a una página donde pueden mirar una simulación acerca de cómo son los distintos cambios de estado y cómo estos dependen de la presión y de la temperatura. Entonces, hecho esto, salvado las distancias y hablando de la jerga, vamos a trabajar con varias variables de estado para caracterizar en cómo se encuentra un gas dentro de un recipiente. Entonces, ¿cuáles son las magnitudes físicas que están involucradas como variables de estado? Una es la presión, la que estuvimos intentando ver con detalle en la unidad número 2. Esta presión a la que nos referimos siempre que hablemos de un gas es la presión absoluta. Aclaramos ahí en costado cuáles son los distintos tipos de unidades típicas con las que se puede medir atmósferas, pascales en el sistema internacional, bar, torricelio, milímetro de mercurio, kilos o alguna otra, y en particular cuáles son las equivalencias más comunes con las que vamos a estar usando para hacer los cambios de unidades. En este curso vamos a estar trabajando mucho con la atmósfera y con los pascales, ¿no? Y cada tanto por ahí estaremos pasando a Torricelli. El valor
de referencia para hacer todas estas equivalencias suele ser el valor de la denominada presión atmosférica o presión normal. Hay una jerga que proviene en general de la química que se lo denomina con las siglas CNPT, que se suelen referir a las denominadas condiciones normales de presión y temperatura, donde la P indica presión y se refiere a la presión normal de una atmósfera a nivel del mar en la superficie terrestre. Bien, la otra variable relacionada con los gases, como el gas no tiene un volumen propio, necesitamos conocer el volumen que ocupa el gas y suele ser el volumen del recipiente que lo contiene, y las unidades en las que podemos llegar a expresar ese volumen pueden ser litros, mililitros, centímetro cúbico, decímetro cúbico o algunas otras extrañas. Las que más vamos a trabajar son las equivalencias de las unidades de capacidad y del litro de la típica botella de 1 litro de líquido, de agua mineral o de alguna otra bebida, que puede ser lo mismo que un decímetro cúbico, 1000 centímetros cúbicos, 1000 mililitros. ¿Qué otras variables más? Bueno, acá es la tercera variable que vamos a encontrarnos. Es una variable que ahora vamos a estar estudiando en la unidad 3, que se denomina la temperatura. La temperatura, por si ustedes no lo recuerdan, se suele expresar en unidades para nosotros comúnmente en grados Celsius, la temperatura atmosférica. Solemos estar todos los días preocupados por cuál es la temperatura fuera en casa para ver cómo nos vestimos, pero suele haber otras unidades también, como los grados Fahrenheit, todo lo que ocurre por arriba del hemisferio norte en los países anglosajones, o las que ahora sí vamos a trabajar con detalle, que son las temperaturas denominadas absolutas, las que se denominan K o grados Kelvin o la R de Rankine. Más vamos a trabajar con la equivalencia entre el Celsius y el Kelvin. Cuando nos referimos a una temperatura típica como las de las CNPT, la temperatura denominada normal suele ser la temperatura del punto de fusión normal del agua, que es 0 grados, que equivale a unos 32 Fahrenheit, 273 Kelvin o 492 Rankine, ¿no? La otra variable que también estaremos considerando para analizar el comportamiento de los gases es la cantidad de sustancia. La cantidad de sustancia, a diferencia de otras variables, se mide en el sistema internacional de unidades en la cantidad de mol. Y el mol representa una unidad de cantidad de sustancia que equivale a un número elevado de partículas. No nos vamos a detener mucho en cómo pasar de cantidad a número de partículas, pero sí es importante que reconozcan al mol como una unidad de cantidad de sustancia. ¿Bien? La equivalencia que solemos trabajar en los ejercicios es que un mol equivale a la milésima parte del milimol. Otras variables que se nos van a presentar a medida que vayamos trabajando, a veces un sistema material lo caracterizamos por su masa, y conociendo su masa y de qué sustancia se trata, podemos transformar el dato de la masa a dato de cantidad, para lo cual uno necesita esta propiedad intensiva denominada masa molar, o sea que nos dice cuál es la masa en unidades de gramo por mol de sustancia. ¿Bien? Las unidades del sistema internacional son el kilogramo, pero en general van a encontrarse que en muchos de los ejercicios las unidades con las que trabajamos la masa molar es en gramos por mol. ¿Bien? Gramos por mol o kilogramos sobre kilomol es equivalente. Bien, y nos quedaría ahora otra unidad más con la que suele pasar, y es la densidad. La densidad sigue siendo, como la definición clásica, el cociente de masa sobre volumen, pero tiene una particularidad. La densidad de una sustancia depende en qué estado de agregación se encuentra, o sea, su volumen depende en qué estado de agregación se encuentra. Y en particular para los gases, que su volumen es variable, que depende del recipiente, la densidad pasa a ser ya no un valor constante, sino una variable. Unidades de densidad son unidades de masa sobre unidad de volumen, y las combinaciones típicas son gramos sobre centímetro cúbico, kilos sobre litro, kilos sobre decímetro cúbico o kilos sobre metro cúbico, que es la unidad que venimos trabajando en la serie número 2. Acá tenemos algunas equivalencias útiles donde utilizamos la densidad del agua como referencia y expresamos esa densidad del agua líquida en distintas unidades. Bien, esto es un resumen que vas a necesitar tener para poder hacer todos los cálculos. Entonces, para estudiar el comportamiento de un gas, es importante reconocer que estos parámetros, estas magnitudes físicas pueden ir variando, y la idea es saber cómo lo hacen. Muy bien, históricamente se estudiaron varias leyes desde el siglo XVII en adelante. La primera ley que se conoce para analizar el comportamiento de los gases surgió ahí por el siglo XVII con tal Boyle,
que propuso un proceso en donde sometía a un gas a una expansión o compresión, manteniendo su temperatura constante y la cantidad de sustancia dentro del gas también constante. Ese comportamiento le confirió llegar a una ley donde el producto de la presión por el volumen de un gas en esas condiciones se mantenía constante. Algo similar con lo que puede llegar a ocurrir con el aire dentro de nuestros pulmones o con un globo atmosférico que va subiendo, donde a medida que va bajando la presión se va expandiendo, o como el aire a medida que vamos comprimiendo o subiendo la presión, su volumen va bajando. Ahí más o menos se puede observar en un gráfico presión-volumen cómo este proceso se puede representar en un diagrama. Bueno, estos procesos ya vamos a ir avanzando en su análisis y en su expresión, en cómo se van graficando. Otra de las leyes conocidas de los empíricas obtenidas a partir del comportamiento de los gases es una de las leyes llamadas leyes de Charles del siglo XVIII, en donde analizó el comportamiento de un gas en un proceso que se denomina isobárico. O sea, se colocó dentro de un recipiente cerrado a presión constante, se lo fue calentando, enfriando y analizando cómo se dilataba o cómo se contraía. Esta ley es muy conocida porque es una de las primeras leyes que permitió definir lo que hoy conocemos como escala absoluta de temperaturas. Realizando los análisis se encontraba una relación lineal entre el volumen del gas y la temperatura. Nada más que cuando se extrapolaba ese comportamiento a temperaturas muy bajas, todos los gases, diferentes que fueran, todos llegaban siempre a un mismo punto, que en la escala Celsius era alrededor de 273 grados bajo cero. Recordando que todos los gases tenían ese comportamiento, Charles decidió correr el eje de temperaturas hacia atrás para que la forma de la expresión algebraica les quedara más cómoda y terminó reescribiendo la ley de los gases ideales en una escala nueva de temperaturas a la que denominó, junto con Kelvin, la temperatura o escala de temperaturas absolutas. De ahí viene el origen de la escala de temperaturas absolutas a partir del análisis de estas leyes empíricas. Otra ley similar, más o menos similar a la fecha de Charles, es las leyes de Charles de Gay-Lussac, en donde en vez de analizar el comportamiento del gas a volumen constante, a presión constante, lo hacía a volumen constante en un sistema cerrado, y a medida que lo calentaba, observaba cómo cambiaba la presión. Esa ley tiene un comportamiento muy similar a las leyes, a la ley de Charles, por eso muchas veces se las conocen juntas como leyes de Charles y Gay-Lussac. A las dos son muy parecidas, nada más que en un caso se mantiene el volumen constante y la cantidad de sustancia, mientras que en el otro se mantiene la presión constante y la cantidad de sustancia. Como van viendo, todas las leyes empíricas se manejan de forma tal que dos de las cuatro variables que presentamos previamente se mantienen fijas y las otras dos se van haciendo cambiar. De esta manera hay muchas combinaciones posibles para estas leyes de los gases y uno adopta que de cuatro variables solo dos podemos estar cambiando y las otras se mantienen constantes. Hay otra también muy conocida como la ley de Avogadro, en la cual este muchacho italiano comprobó que colocando gases diferentes y sometidos a iguales condiciones de presión y temperatura, encontró que la relación entre el volumen y la cantidad de sustancia, a la que él denominó el volumen molar, de todos los gases en iguales condiciones, les daba siempre el mismo resultado. De hecho, cuando tomó como referencia una temperatura y una presión fija para todos los gases, como por ejemplo la CNPT, encontró un valor que prácticamente todas las mezclas de todos los gases que encontraba, su volumen molar en CNPT le solía dar un número del orden de unos 22,4 decímetros cúbicos por mol. Bueno, eso se llama ley de Avogadro y es aquella ley de los gases en las cuales lo que uno va variando es el volumen y la cantidad de sustancia, bien, manteniendo siempre iguales las condiciones de presión y temperatura. Bueno, así siguiendo se pueden encontrar varias leyes más, pero hay una que se suele conocer como la ley general de los gases, en la cual suele aplicarse solo a sistemas cerrados, en donde en vez de combinar y dejar dos variables fijas y dos constantes, se deja una sola fija, como la cantidad de sustancia, y se dejan variar las otras tres. Esa se la conoce como ley general de los gases y en cierta medida es un resumen de las otras que tienen acá.
ya cuando un alumno empieza a esta altura empieza a preocuparse si se tiene que saber todas las leyes. Podemos seguir avanzando y vamos a encontrar muchas, por ejemplo esta que no tiene un nombre propio, pero si uno va a cargar gas a un tanque de GNC a temperatura y a volumen constante, a medida que uno va agregando más gas, la presión va aumentando y cumple con esta misma ley, ¿no? Y esta misma ley por ahí no se puede deducir de la ecuación general ni de las otras. Entonces, ¿existe alguna que pueda resumir todo este comportamiento, alguna ley empírica? Bueno, si hay una ley empírica que no solo está basada en estos experimentos, sino que tiene un sentido teórico y se basa en la teoría cinética molecular de los gases y que se le denomina ecuación de estado de un gas ideal. Esa es en realidad la única ecuación que uno debería tener presente o recordar. La ecuación de estado de un gas ideal, que escrita en forma de dos condiciones, se suele escribir como el producto de presión por volumen sobre el cociente cantidad de sustancia temperatura. Esa combinación algebraica de esas cuatro variables siempre da el mismo resultado para un gas ideal. Y esa cuenta o ese resultado que da la combinación P por B sobre NT siempre es igual a una constante. Esa constante en la jerga se la suele denominar la constante R o la constante universal de los gases, que tiene un valor único que depende solo, exclusivamente del sistema de unidades que uno elija para expresar cada una de las variables de estado de aquí. Entonces, según qué unidades se elijan para expresar la presión, el volumen, la cantidad de sustancia y la temperatura, esa constante universal va a adoptar un valor diferente. Suele darse para el sistema internacional el valor de R como 8,3145 pascal por metro cúbico sobre mol Kelvin o Joule sobre mol Kelvin, pero también seguramente deben conocer el famoso 0,082 atmósferas decímetros cúbicos sobre mol Kelvin en otro sistema de unidades. Vamos a usar todos y también en la serie 3 o la unidad 3 vamos a introducir el concepto de que el valor de R se puede calcular o se puede expresar como 1,98 o 1,99 calorías sobre mol Kelvin. Para los amigos vamos a usar 2, que es un valor aproximado muy bueno para el valor de la constante de los gases. Bien, ¿en torno a qué tema? Bueno, un tema que en la serie 3 vamos a desarrollar, que se denomina unidades de calor específico. La constante universal de los gases tiene unidades de calor específico. O sea, calor específico que es energía por unidad de cantidad de sustancia y unidad de cambio de temperatura. Entonces después se introducirá en su momento, pero la ley de los gases tiene un aporte y una utilización en varios temas, no solo en termodinámica, sino también en ósmosis y en otras aplicaciones más. ¿Ya? Entonces lo que hay que recordar, para resumir, es lo que está recuadrado solamente en Colorado. Las leyes particulares o los casos particulares de los gases son solo a título informativo, que recuerden de dónde vienen y de cómo fue la génesis de esta ley que hoy conocemos como ecuación de estado. Cualquiera de sus dos formas va a ser útil. Bien. Ahí también les dejo otro link donde van a poder jugar con unos simuladores sencillitos donde les muestran todos estos gráficos que ustedes ven acá animados y van a poder jugar cambiando cualquiera de las variables y viendo el impacto que van a tener sobre las otras tres. ¿Bien? Muy bien. ¿Qué es lo que dice la teoría cinética de los gases o el modelo de gas ideal? Yo siempre le digo a mi esposa de que yo me comporto como el marido ideal, ¿bien? Es el que les pido que ella recuerde que cuando me conoció ciertas hipótesis tenía en su cabeza de cómo debería comportarme. Bueno, no tengo nada de ideal, así que esperemos que este modelo, como vayamos a estudiarlo, no piensen que la realidad existe, sino que es simplemente un modelo, algo que intenta aproximar a la realidad. Bien, lo que dice esta teoría cinética es lo siguiente. Si cada una de las bolitas que ustedes ahí ven que se están moviendo en el recipiente se representan por un círculo, bien, con un cierto diámetro, para que se comporte como un sistema gaseoso, la distancia L que separa cada una de las moléculas debe ser lo suficientemente más amplia o más grande que el tamaño de la propia partícula. Entonces, la primera hipótesis de esta teoría asume que estas moléculas tienen que ser lo más pequeñas posibles. ¿Bien? O sea, la distancia que las separa siempre es mucho mayor que el tamaño. Se suele dar como un parámetro de referencia un volumen molar mínimo para que esta ley pueda ser válida y se considere como que se comportan las moléculas de la forma que uno lo predice. O sea, que para moléculas, para volúmenes molares inferiores a un decímetro cúbico por mol, las moléculas estarían muy cerca y ya empezarían a sentirse que están en distancias del tamaño
de las propias moléculas. Para volúmenes molares mayores, ya prácticamente la distancia entre las moléculas es lo suficientemente grande como para que esta aproximación funcione bien. ¿Qué asume esta ley de gases ideales? Que las moléculas se mueven en línea recta con velocidad constante, o sea que cumplen la primera ley de Newton, que su sumatoria de fuerzas es igual a cero. Eso implica de que las moléculas no deberían interactuar entre sí, o sea, no tienen aplicadas fuerzas algunas entre ellas. ¿Bien? Sabemos que eso no es correcto porque si no, no podríamos estudiar el tema de fuerzas intermoleculares, pero bueno, la aproximación que vamos a considerar es bastante buena, considerando que si están muy separadas, esas fuerzas intermoleculares son prácticamente despreciables. Todas esas moléculas viajan en línea recta con velocidad constante hasta que llega un momento que chocan contra las paredes, y van a ver en la simulación de al costado que va flasheando en color blanco esos choques, y durante esos choques las moléculas no están perdiendo su energía, van manteniendo toda su energía. Eso se lo suele denominar en la jerga choques de tipo elástico. Además, bueno, como decíamos, el volumen del recipiente no es el que define el volumen del gas. Al no tener forma propia del volumen, el gas, lo que hace el gas es acomodarse al volumen del recipiente que lo contiene. ¿Bien? Lo que ustedes ven en colores blancos, como van identificándose, son los choques, y esos choques se relacionan con la variable macroscópica de la presión. O sea, la variable volumen es el volumen del recipiente. La presión se interpreta en esta teoría como los choques contra las paredes del recipiente, y nos quedaría la otra variable importante, que es la temperatura, ¿no? La temperatura se relaciona con el movimiento de las partículas. En base a esta teoría cinética, se identifica la temperatura como la energía cinética promedio de las moléculas. Entonces, cuanto más energía cinética promedio tengan las moléculas, más temperatura debería tener. En la simulación que ven al costado se ven que todas las moléculas se mueven a la misma velocidad, lo cual no es cierto. En un gas las moléculas no todas viajan a la misma velocidad ni tienen la misma energía cinética, pero en promedio uno puede indicar que eso representa la temperatura. Entonces, en el eje del color verde que se ve mostrando acá, cuando se va hacia la zona más caliente, o sea, considerando que ya está el gas sometido a una mayor temperatura, uno analiza que las moléculas empiezan a viajar en promedio mucho más rápido. ¿Bien? Y esto hace que cuando uno quiere expresar la cantidad de energía que contiene un gas ideal, toda esa cantidad de energía que ponemos acá con una letra especial, letra U, que a futuro le vamos a dar un nombre denominándola como energía interna de un gas, toda esa energía que contiene el gas dentro de sus moléculas está guardada o está almacenada en la energía cinética promedio. Como la energía cinética promedio es proporcional a la temperatura es la variable de estado que nos indica cuánta energía interna tiene un gas. La forma de expresarlo es esta expresión que surge del modelo de la teoría cinética y que nos va a ser muy útil después en series de cálculo a futuro. Comentábamos que aparte de los gases ideales podemos llegar a tener en un recipiente no un único gas sino una mezcla. Esta teoría cinética de los gases es aplicable tanto a si en el recipiente uno tiene un único gas como si uno tiene varios. O sea, no menciona nada acerca del tamaño, ni de la forma, ni de la masa de las moléculas. Solo indica cuántas moléculas que ejercen presión. Entonces, cuando uno tiene dentro de un recipiente no un gas, sino una mezcla de gases, la presión que uno puede medir con un manómetro o con un artefacto de medidor de presión suele ser la presión total de la mezcla o la presión manométrica. Entonces, en mezcla de gases ideales se puede calcular, no medir, sino calcular, cuál sería la presión que ejercerían las moléculas de un determinado gas como si estuvieran solas dentro de ese mismo recipiente a la misma temperatura. A esa presión calculada se la suele denominar presión parcial y se la denota con el subíndice I en la mezcla. Entonces Dalton, en el siglo XIX, propuso que para mezclas de gases ideales, si uno en un recipiente tuviera varios gases mezclados, la presión que ejercería cada uno como si estuviera solo en el recipiente, si uno sumara todas las presiones parciales de cada uno de los gases de esa mezcla, lo que podría llegar a obtener es el valor de la presión total. Entonces, esta teoría
denominada ley de las presiones parciales de Dalton para mezclas gaseosas, suele expresarse de la siguiente forma como una sumatoria de las presiones parciales igual a la presión total de la mezcla. Un caso muy utilizado, muy práctico, es el tema del aire. El aire es una mezcla de gases, principalmente formado por oxígeno, nitrógeno y algunos otros gases en mucha menor proporción. Acá hay un ejemplo: vapor de agua, argón, dióxido de carbono. Si uno pudiera calcular, como se conocen, las presiones parciales de cada uno de los gases, la suma de todas esas presiones parciales daría la presión total. Para una presión normal de 101,3 kilopascales, alrededor de un 20% de esa presión se debe al oxígeno, que forma parte del aire. Un 78, casi 79% lo ejercen el nitrógeno presente en el aire, y en una proporción menor al 1%, alrededor del 1%, suelen estar los otros gases presentes. Esas proporciones tienen que ver con que cada uno de los sistemas de mezclas suelen formar soluciones, y cada una de esas soluciones se expresa a través de una composición. Entonces, toda mezcla gaseosa es un sistema homogéneo que tiene una única fase, que es la fase gaseosa, y que está formada por varias componentes y que se le denomina en la jerarquía química solución. Para expresar la concentración de esa solución se suele utilizar específicamente para el caso de gases una variable que se denomina fracción molar, o una forma de expresar concentración que se le denomina fracción molar, que se suele expresar como una fracción entre un número entre 0 y 1 o como un porcentaje, y que suele representar el cociente entre la cantidad que hay presente de un gas y la cantidad. Muy bien, la última diapositiva que vamos a presentar es un resumen de todas las expresiones necesarias para poder trabajar con los problemas de gases ideales. La primera expresión que introdujimos es el producto de las presiones por el volumen sobre la cantidad de sustancia y la temperatura, que es una constante para todo gas ideal. Cuando un gas pasa de un estado a otro, conviene utilizar esta expresión, que permite trabajar algebraicamente con todos factores que van siendo multiplicados o divididos entre sí. Cuando se disponen de tres datos para calcular la cuarta variable que se desconoce, es conveniente escribir la ley de los gases en base a este cálculo utilizando el valor explícito de la constante universal de los gases R. Entonces, cualquiera de las dos resume la misma expresión. La primera se indica el conjunto de las cuatro variables de estado, que es igual a una constante R, y en la segunda se reordenan las variables en dos términos igualados para poder despejar una incógnita conociendo tres de los datos de las variables. Hay otras expresiones adicionales que, en base a calcular la cantidad de sustancia como el cociente entre la masa de la sustancia y su propiedad intensiva denominada masa molar, que permite reescribir la ley de los gases con eso. Las masas molares de muchas de las sustancias se obtienen a partir de tablas, y en general, si uno conoce la fórmula química, a partir del uso de la tabla periódica se puede calcular esa masa molar. Para nosotros, en general, va a ser un dato de los ejercicios cuáles son las masas molares de las sustancias involucradas. También es posible reescribir la ley de los gases en base a otra variable intensiva denominada volumen molar, como el cociente del volumen del gas sobre la cantidad de sustancia, con lo cual quedaría resumida la ley de los gases ideales como el producto de la presión por el volumen molar igual a RT. Y otra también expresión muy conocida y muy utilizada es utilizar la otra propiedad intensiva denominada densidad. Como la densidad del gas es variable, combinando la densidad y la expresión de la masa molar, se puede reescribir la ley de los gases ideales como la presión por la masa molar igual a la densidad por R por T. Es importante que tengan en cuenta que esta expresión que está acá, como cualquiera de las que aparece la masa molar, son exclusivas para una única sustancia y no son disponibles para mezclas. O sea, para mezclas de gases no suele ser útil o correcto utilizar estas expresiones, solo para un gas. Bien, esa misma que ven aquí también es válido para un solo gas. Cuando se dispone de mezclas de gases, la que sí es una expresión genérica es la primera. Entonces, cuando se trata de mezclas de gases, se utiliza la expresión original, P por B igual a nRT, considerando ahora de que la presión que se
coloca el miembro izquierdo, tiene que corresponderse a la cantidad de sustancia que provoca esa presión. Si en vez de usarlo con la presión total, se usara con la cantidad particular de un gas, lo que se obtendría sería su presión parcial. Tantas veces tenga presiones parciales como gases disponga dentro del recipiente de la mezcla. Recordando que la ley de Dalton, la sumatoria de las presiones parciales, es igual a la presión total, como también sucede con la propiedad aditiva de la cantidad de sustancia, que sumando la cantidad de cada uno de los gases presentes me da la cantidad total. La fracción molar, que representa la concentración de esa solución, se define como el cociente entre la cantidad de sustancia y la cantidad total en la mezcla. Y si se trata de gases ideales que cumplen con la ley de Dalton, ese mismo cociente termina siendo proporcional al cociente entre la presión parcial y la presión total, ¿bien? Siempre que la mezcla se encuentre en un mismo recipiente a una misma temperatura. Es importante recordar que esa fracción molar que se expresa como fracción también se puede escribir en forma porcentual como un número entre 0 y 1 o como porcentaje entre 0 y 100% y que la suma de todos los porcentajes da 100 o que la suma de todas las fracciones da 1. Bueno, espero que esto les sea de utilidad y en un próximo video nos veremos para la resolución de ejercicios. Hasta pronto.